Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Esta noche quisiéramos comenzar con una mención que tiene poco que ver con los asuntos comunes de nuestro programa, que son normalmente la vida política, los problemas económicos, en fin, el mundo. Pero hoy quisiéramos comenzar haciendo mención de la muerte de Miguel Ángel Granados Chapa, quien falleciera el día de ayer, un periodista que, como usted sabe, tuvo una larguísima trayectoria. Y cuando se dice periodista, se dice la palabra muy fácil, muy rápido, pero Miguel Ángel fue una persona que ejerció el periodismo en muy diversas facetas. Fue, por supuesto, reportero, como todos los periodistas se ufanan de serlo. Fue cronista parlamentario, se presentaba en la Cámara de Diputados y hacía sus notas y después nos contaba lo que se había discutido en esas larguísimas horas de las sesiones de la Cámara de Diputados y de Senadores. Fue también director y subdirector primero y después director de distintos medios. Estuvo en el Excelsior de Julio Scherer, estuvo después en Proceso también, y tuvo, insisto, una larguísima trayectoria que culminó, diría yo, con el establecimiento de una columna que duró más de 30 años, que se llamaba Plaza Pública, en donde Miguel Ángel nos narraba todo este tejido muy complejo de la vida política. Miguel Ángel era un hombre con una memoria verdaderamente excepcional, una persona que se acordaba no solo del contenido de los diálogos entre políticos, sino incluso de cómo iban vestidos los políticos cuando dialogaban. Era un hombre que tenía, insisto, un archivo mental, pero también un archivo muy bien organizado para poder mantener 6 columnas a la semana, 6 columnas a la semana. Y el columnismo es un ejercicio que demanda organización y demanda una enorme disciplina. Estamos hablando de muchísimas cuartillas. Esto sumado a un programa radiofónico diario en Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Murió Miguel Ángel Granados Chapa y los tres de alguna manera compartimos plana con Miguel Ángel y no queríamos dejar de mencionar esta pérdida que se sentirá, por desgracia, en el próximo periodo, proceso electoral, en donde nos hará mucha falta Miguel Ángel. Yo creo que también representó un espacio periodístico que creo que es inusual en el mundo en otras latitudes. Esto que mencionas tú del columnismo, y creo que Miguel Ángel Granados Chapa lo vivificó de una manera que no tiene paralelo en nuestro tiempo. Este espacio cotidiano, diario, que mezcla la información, que tiene mucha sustancia informativa y que al mismo tiempo vierte una opinión propia, una crítica, una denuncia con mucha frecuencia, que no oculta sus afinidades y sus distancias con distintas opciones políticas. Y creo que también una cosa inusual en un periodista que escribe tan cotidianamente, que es este cuidado en la forma de escribir, que era curiosamente el mismo esmero que tenía en su expresión oral, sí. En donde había una formación de una frase muy compleja, sin ningún trastabilleo, ¿no? Creo que también terminó siendo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sí. Y hay que acordarnos que también trabajó para Cine Mundial. Es decir, lograba cubrir muy diversas facetas, melómano, frecuentemente se le encontraba uno en la sala en Nezahualcóyotl y en su programa de radio, él introducía, seleccionaba de lo que se toca los sábados en la sala en Nezahualcóyotl, fragmentos para ir aderezando su conversación en un monólogo, lo cual es también muy raro. Y yo, por desgracia, creo que ese columnismo tiende a desaparecer. Bueno, por desgracia y no por desgracia, porque creo que el nuevo columnismo, como lo pueden ejercer Sergio Sarmiento o algunas otras personas, está más basado en información dura que en todo este entramado de interpretación que está. Le agregaría una última cosa, fue también candidato a la gobernatura de Hidalgo, o sea, también se dio su espacio para ejercer cargos públicos en Radio Educación, fue consejero del IFE. Y ese es uno de los temas que tenemos ahora, entre otros. Sí, yo creo que es parte también de un consejo, en algún sentido que ya recordamos casi como un consejo legendario, este primer consejo
independiente anterior al que presidió José Woldenberg y en donde todavía estaba, digamos, la liga con el gobierno federal y en donde hay una generación, digamos, que acude a un llamado de emergencia, creo, el que tuvimos nosotros en la elección del 94, ¿no? En donde no está plenamente separado el Instituto Federal Electoral del gobierno de la República, pero en donde ya hay una instancia de autonomía, esto que se llamó en ese momento, creo que legítimamente un IFE ciudadano, y en donde él forma parte de esa, digamos, de esa generación fundacional, ¿no? Sí. Hoy lo que tenemos frente a nosotros, pues es dramáticamente la posición, digamos, polar, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque en realidad fueron esos 6 consejeros que se suponía que no pertenecían y no tenían, digamos, los afectos necesariamente de los partidos políticos, los que echaron a andar el órgano ciudadano, que hoy se demuestra que sí está vinculado a los partidos políticos, no solo vinculado, sino... No solo vinculado, digamos, pero además se demuestra que en el ánimo de descentralizarlo del gobierno, de separarlo, de buscar un mecanismo alejado al presidente de la República en la conformación de este órgano, terminamos en, una partidización, aún peor que antes, digamos, porque ni siquiera está el pudor que puede tener el jefe de gobierno para tratar de mandar ternas o lo que sea un poco más equilibradas, y luego en la parálisis, que es peor. Pero a ver, no tenemos una solución para ese problema. A mí sí me gustaría regresar, digamos, a ese momento y a esas 2 primeras salas del Consejo General del IFE, porque yo creo que sí es válido salir de esta expectativa de que se trataba de ciudadanos sin ninguna afinidad ideológica, sin ninguna cercanía política. Yo creo que ese es un mito que no tenemos por qué seguir adorando. Pero tenía 2 cosas que me parecen muy relevantes. Eran espacios de respetabilidad pública. Independientemente que pudiéramos nosotros tener muy claro que Miguel Ángel Granados Chapa tenía una afinidad con la izquierda, que tenía una posición que hacía explícita cotidianamente, pues nadie podría decir que hubiera hecho algo indigno para beneficiar a su... partido más cercano. Lo mismo de José Woldenberg, de Federico Sertuche. En fin, hay digamos, ese gran patrimonio que era el respeto, que me parece que el Instituto Federal Electoral perdió definitivamente, ¿no? Y luego también había debajo de eso un acuerdo de las fuerzas políticas por sostener y por invertir en ese instituto, en todos los sentidos, invertir económicamente, pero también políticamente, por construir un árbitro que le dé certeza al proceso electoral. Eso es lo que hemos dinamitado en esos 2 frentes, del respeto y la inversión de los actores políticos en el IFE, que creo que sí nos presenta un panorama, yo diría, peligroso para la elección del año que viene. Ahora, regresando un poco a los orígenes, compartiendo que tiene un peligro no trivial el que no hayamos ocupado todas las sillas a estas alturas. Pero lo curioso es que se pudo sostener mientras el PRI desde el gobierno, necesitando este espacio como más autónomo, más ciudadanizado de verdad, aún en el periodo en que lo controlaba desde la Secretaría de Gobernación, pero estaba este puente legitimador, y en la primera ronda del IFE ya absolutamente independiente, encabezado por Pepe Woldenberg, esto se pierde en parte por los mecanismos de construcción que le dimos en el ánimo de separarlo al gobierno. Es decir, si mandas los nombramientos a la Cámara de Diputados y los mandas sin reglas de cómo elegirlos, es normal que terminemos donde terminemos. A mí no me sorprende que hayamos acabado así. Lo raro sería no acabar así, al lugar más politizado posible, que son la Cámara de Diputados, que el regulado, que son los partidos políticos, escojan a quien los va a regular. Y se fue dando un círculo perverso, digamos. Yo puse a uno que no era tan cercano a mí como el que tú pusiste, y entonces en la ronda siguiente digo, yo no me quedo atrás y pongo uno peor, y acabamos en una composición que, sobre todo del lado, yo diría, del PRI, digamos, esperan una gran lealtad de aquellos a quienes nombran, y el resultado ha sido
pues que se han vuelto muchos de ellos correas de transmisión de los intereses de los partidos. Por ahí anda circulando un estudio de Federico Esteves, un catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en donde se demuestra que esos presupuestos que teníamos de que fulano era cercano a tal partido o al otro, se fueron cumpliendo en el 90% de los casos. Es decir, es falso que hayan sido designados puros. Y el caso de Miguel Ángel es uno de ellos. Bueno, Miguel Ángel terminó siendo muy cercano a la izquierda. Entonces, candidato de la izquierda. Candidato al gobierno del Estado de Hidalgo por la izquierda. Y lo mismo pasó con gente como Alonso Lujambio, Santiago Krill. Es decir, esa figura del consejero ciudadano parece que fue, como lo señalaba Jesús hace unos minutos, pues algo mítico, porque ni siquiera ese primer consejo... No, pero sí tenían, lo que decía Jesús, otra lógica. Había respetabilidad y había equilibrio. Y tenían un patrimonio personal que cuidar, una reputación. Podían tener sus preferencias, pero no eran estas cosas de algunos que claramente están jugando. Yo lo pregunto, lo lanzo porque creo que la pista que hemos venido siguiendo es errónea. Sí. Es decir, tendríamos que buscar otro mecanismo de selección. Estoy de acuerdo. Ahora, yo no sé si valga la pena insistir en el tema, pero digamos, si hablamos todo el tiempo de la elección del año que viene, pues me parece que sí tenemos que registrar que hay focos naranja o rojos ahí prendidos. Por un lado tenemos un país con altos índices de violencia que hacen que el proceso electoral sea de por sí riesgoso. Y por el otro lado tenemos una autoridad electoral que es muy frágil y que en este momento ya tendría que estar tomando decisiones de una mecánica muy complicada. Tenemos un proceso electoral muy enredado, muy complicado, tiene que movilizar a miles de ciudadanos para la jornada electoral, y si eso no se hace a tiempo, bueno, podemos tener... Pero yo creo que eso no es el riesgo. Ya he hablado con gente que está metida en este IFE, en las anteriores, y la parte de operación mecánica... ¿no? Tienen mucha lana, una burocracia experimentada, aunque les han cargado de esferitas al árbol, se ha vuelto más complicado todo. No parecería que es el problema mayor. El problema mayor es el de legitimidad, el de la cara hacia afuera, de un IFE mochado que te refleja serios problemas que ya mencionamos. Y mi predicción es que ya no se llenaron. O sea, vamos a estar viendo que van a tratar, pero en el fondo los tres partidos están cómodos con este equilibrio. Y no hay una solución posible porque uno quiere tener dos y dejarles al PAN y al PRD uno, y PAN y PRD dicen uno para cada quien. Y como ninguno de los dos tiene ningún incentivo para cambiar su posición, salvo que lograran salirse y decir vamos a nombrar a personajes con otras características, pero se ve complicado porque en el pasado pues lo que ha habido es un círculo en el otro sentido. Pero regreso a lo que planteabas tú del diseño institucional. Eso de que el regulado designa a su regulador, pues es una semilla de conflicto. Es decir, ¿qué ocurriría si otro poder, como podría ser el judicial, interviniera en este asunto? Porque, vamos, siendo los partidos los interesados, pues resulta un poco absurdo que sean los que designan a los... Tienes toda la razón, por eso en muchos países es el Poder Judicial el que califica esto. Digamos, la operación lo hace una oficina burocrática, porque no vienen de una historia como la nuestra, pero la calificación sobre todo es judicial. Endogámico, me parece. Digamos, cuando hablamos del nombramiento del otro, digamos, o del gran árbitro constitucional que es la Suprema Corte de Justicia, creo que tiene sentido el hecho de que tengan que ponerse de acuerdo dos poderes, que hay una participación del presidente y del Senado. En este sentido, no queríamos que hubiera ni siquiera la sombra de la presencia presidencial. No sé si eso siga siendo sensato. El hecho de que haya un poder externo al Congreso, digamos, evidentemente parcial, pero que busque, digamos, una conformación de la pluralidad, a lo mejor sería un aliciente de mayor responsabilidad, ¿no? Se han sugerido cosas como meter más criterios técnicos de no vinculación partidista y luego insacular los 40 que cumplan estas cosas y no hay votación, por suerte. Y la insaculación en principio te debería de dar una representación justa de las distintas personalidades y preferencias políticas. Es el método esencialmente democrático. Exactamente, ¿no? Los griegos lo usaban mucho, nosotros casi no lo usamos, de los pocos lugares que lo usamos en el IFE para la integración de las casillas. Pero en fin, ciertamente ahí tenemos un problema, pero hay muchos otros temas. Sí, bueno, yo quisiera, esto del IFE
se inscribe en un fenómeno internacional que resulta realmente muy preocupante, que es lo que se ha dado a conocer, bueno, preocupante y fantástico, entusiasmante, que es los movimientos estos de los indignados, de los jóvenes indignados, que comenzó, como ustedes saben, en la Puerta del Sol, en Madrid, ahí donde estaba precisamente la policía española, y bueno, el fin de semana pasado tuvimos manifestaciones en 82 países y en más de 150 ciudades. Parece que la palabra indignado logró universalizarse en algún sentido, que logró prender una mecha entre jóvenes que más o menos, y digo más o menos, comparten ciertas cuestiones, como pueden ser, por ejemplo, estar siendo afectados en sus estudios, en no poder financiarse sus estudios, ya sea que porque hay recortes estatales, ya sea porque las becas de crédito tienen tasas muy altas, ya sea porque en sus hogares tampoco hay con qué sostener los estudios de los muchachos, demandas, por ejemplo, de vivienda, que no es la primera vez que vemos. ¿Se acuerdan ustedes de estas revueltas estudiantiles y de jóvenes que hubo en París no hace demasiado tiempo? Tenían también este contenido de buscar la vivienda propia para poder independizarse de los padres y también independizar a los padres o liberar a los padres de la carga de los hijos. A mí me parece que es un fenómeno que hay que observar con un enorme detenimiento. En México no ha tenido el jalón que tuvo y que mostró, y la fuerza, el poder que mostró esta semana. Quiero decir que hubo manifestaciones de 200,000 personas en Roma, por ejemplo, y hubo otras de cientos de personas, como la de la Ciudad de México, parece que fueron 250 personas, muy enfocadas en contra, digamos, del cinismo del sector financiero. Y yo creo que ahí encontraron una beta muy interesante. Y muy explicable, sobre todo en los países que tú mencionas, porque en su historia reciente no han tenido estas tasas de desempleo. O sea, en España, que es donde nace el movimiento, los jóvenes traen una tasa de desempleo del 40%. En un régimen donde no están acostumbrados a irse a la economía informal o a migrar, donde ya se habían acostumbrado a un mundo más ordenado de desarrollo profesional, ese 40% además les marca el currículum para toda la vida. No es que en 3 años que mejore la economía, no, ya esos que no se emplearon saliendo de estudiar la van a tener mucho más difícil cuando se recupere la economía. En Estados Unidos anda por alrededor de los 20, es la tasa de desempleo de jóvenes, y como tú decías, en muchos casos invirtieron desde recursos personales o se endeudaron para pagar una educación cuya justificación económica era el trabajo que obtenías después, claro, y era lo que permitía pagar el crédito. Y si a eso le sumas unos banqueros que muy rápido se desembarazaron del apoyo público y se han resistido, sobre todo en Estados Unidos, a una regulación que haría sentido y de límites en los ingresos y salarios, pues el resultado es una tensión que en México no ha pegado, yo creo, porque estamos acostumbrados, es decir, no ha cambiado de forma importante el desempleo de jóvenes, es una situación ya de muchos años, tristemente, pero que en cualquier momento nos puede contagiar. Sí, no es un agravamiento. En cambio, como decías tú, pues estaban ellos acostumbrados a tener había un fluido, digamos, de educación, empleo, ingresos, independencia, y ya se echaba a andar la vida laboral. Y otra cuestión es que son las pirámides poblacionales. A estos jóvenes les va a caer encima el mantener los sistemas de pensiones trabajando, porque varios de estos países, Italia, España, tienen tasas de crecimiento demográfico ya muy deprimidas. Pero lo que dices, Grecia es una especie de luz y fuerza en términos de pensiones. Se pensionan a los 50 altos, no fondearon las pensiones, entonces a la generación siguiente le va a tocar pagarlo y sin trabajo. O sea que es una situación complicada. En el caso de Estados Unidos me parece que también coincide con una novedad histórica también, que es digamos, las tasas de desigualdad que existen en Estados Unidos, que sí es un fenómeno relativamente reciente y que en los últimos años se ha agravado. Están con las desigualdades que tenía Estados Unidos en los 30. Es decir, todo lo que ganaron. Es una desigualdad latinoamericana ya. Casi latinoamericana. ¿No? O sea, una desigualdad que era muy alta antes de Roosevelt, se mejoró dramáticamente con Roosevelt, con el desarrollo de posguerra, y de hace unos 10 años para acá se ha venido agudizando. La diferencia es que antes lo compensabas endeudándote y ahora no, pero parece que tenemos que terminar este corte. Sí, bueno, y tenemos, ya está aquí con nosotros Carlos Orbañanos, que es aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional.